Listo. Y yo creo que ya iniciemos formalmente ya. Entonces, yo, pues, mi bienvenida a Laura Joffe. Edith, por favor, ¿la presentas? Pues buenos días a todos, bienvenidos todos, bienvenida Laura. Es un honor tenerte aquí con nosotros, estamos muy complacidos y les presento a la licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, la doctora psicóloga social y psicoterapeuta corporal en biosíntesis especializada en la atención de jóvenes, adultos y adultos mayores en duelo. Laura Joffe, doctora, autora de la tesis doctoral en psicología sobre el tema del afrontamiento religioso, espiritual del duelo con la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un ser querido. Y bueno, pues la tenemos aquí con nosotros. Ella nos hablará ahorita de los temas de duelo, espiritualidad y religión. Cualquier pregunta que ustedes tengan, como las que surgieron en el café literario, las pueden hacer directamente con ella. Laura, bienvenida. Janet. Ajá, gracias. Quiero agregar a la presentación, conozco a Laura desde hace me acuerdo desde 2012, que fue pues una de mis referentes para una de mis vecinas de graduación. Y desde allí pues bastante comprometidas y en comunicación frente a este tema tan importante que hace Laura a nivel de espiritualidad y duelo. Pero les quiero contar que Laura además es terapeuta con animales de compañía. Ella hace terapia con perros y creo que es una de sus grandes virtudes y tal vez es lo que más además me ha llevado a estar en conexión con Laura. De hecho, hace como mes y medio, la Fundación K7 de Ciudad de México y el Estado de México están generando una serie de conversatorios para la comunidad, población con discapacidad y que pues requiere de un animal de compañía para su quehacer diario. Pues tuve el honor de ser invitada allí para hablar justamente de qué entonces sucede cuando muere la mascota de esta persona que además depende de su mascota. Y bueno, pues ahí aprendiendo mucho de Laura siempre y pues de verdad que súper emocionada, Laurita, porque sabes que te quiero mucho y que admiro mucho el trabajo que has venido desarrollando. Así que súper bienvenida. Gracias, muchas gracias. Voy a pasar, yo estoy con dos computadoras porque mi impresora no anda, entonces voy a ir mirando el texto en una y me van a ir viendo moviéndome. Agradezco a Janet y a todo su grupo por la invitación tan gentil que me han hecho. Estoy muy contenta de participar. Ahora mi perro de asistencia de terapia está durmiendo. Le he dado a él y a la ovejera que tengo comida y los he puesto a dormir un rato porque si no me interrumpen, requieren atención. Y yo estoy en un lugar de la casa para que no interrumpan esta charla que tendremos hoy. Creo que todos los que estamos reunidos acá, hemos o atravesado duelos o asistido a personas en duelo, o hemos trabajado como terapeutas o acompañantes en duelos por pérdida de seres queridos. Pero la situación actual de pandemia nos ha, por un lado, dejado muy choqueados al comienzo, porque es una situación nueva que se extendió muy rápidamente por todo el mundo, y no conocíamos el tipo de enfermedad y todavía se sabe muy poco. Entonces, una cosa es haber atravesado y ayudado a personas que transitaron y tuvieron que elaborar duelos por situaciones de catástrofes ambientales o catástrofes humanitarias o atentados, como ha pasado tanto en Colombia, o masacres o asesinatos o desapariciones forzadas, en el sentido de duelos colectivos, ¿no? Me refiero.
y también situaciones de duelos anticipados por pérdida de seres queridos, donde hemos podido ayudar tanto a la persona moribunda o al enfermo terminal y a sus familiares a ir atravesando ese duelo y de poder despedirse, y también ir pudiendo anticipar la muerte y preparándose para la pérdida, y el ser querido que está internado en un geriátrico o en una institución hospitalaria o en su domicilio, y va muriendo, también puede tomar decisiones sobre qué hacer con sus pertenencias, si quiere despedirse, si quiere resolver asuntos que tenía pendientes con familiares o amistades, o sea, tareas que puede ir haciendo también en ese duelo anticipado. Pero esta situación de pandemia nos ha golpeado muy fuertemente porque, por un lado, también los psicólogos no hemos podido ir, o los médicos, no los médicos que trabajan como personal sanitario en atención de personas enfermos de COVID, sino los otros médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos, osteópatas, dentistas, no pudieron ir a atender, como tampoco nosotros los psicólogos. Hasta el día de hoy, recién la semana pasada, se permitió habilitar consultorios en Argentina, en algunas provincias y en algunas regiones. Entonces, todo esto que solíamos hacer también se vio muy afectado por esta pandemia y nos sigue afectando a todos, tanto a los profesionales que trabajamos como a las personas que tienen que ir enfrentando este tipo de duelos, que no son solamente duelos por enfermos de COVID, sino también otros tipos de duelos que estamos atravesando, como la pérdida de fuentes de trabajo, el no poder salir a trabajar. Muchas personas todavía no han podido salir a trabajar en cierto tipo de comercios o industrias, o hacer trabajos como hacen sectores más vulnerables que van vendiendo al día a día sus productos que cocinan, o cosas que van recogiendo en la calle, como los cartoneros que llamamos acá, o gente que va pidiendo, ¿no?, si tienen ropa, o poder asistir a centros asistenciales donde les dan comida. Acá hay muchos comedores de iglesias o instituciones sociales, o incluso las escuelas se han tenido que organizar para dar bolsones de comida. No solamente el gobierno ayuda con cierto tipo de subsidios especiales, sino también hay muchas organizaciones sociales de antes de la pandemia que prestan ayuda y asistencia. Pero en estos casos también es muy difícil poder acceder por cuestiones de distancia o lejanía, y porque no se puede usar el transporte público, salvo las personas que son personal sanitario, o gente que es que tiene que prestar servicios como policía o vigilancia o algún tipo de servicio especial. Entonces, se ve muy limitado toda nuestra actividad cotidiana, amén de la pérdida de no poder ir a la escuela, que para los niños y también los jóvenes es un duelo, el no poder encontrarse con sus amigos, sus compañeros. Entonces se han visto confinados, en aislamiento, los padres se han visto sobrecargados con las tareas de ayuda escolar a través de la virtualidad, también muchos teniendo que hacer el trabajo por teletrabajo. Y esta pandemia nos ha hecho también, al tener que estar aislados y no poder tomar contacto con amistades, con la familia, por medidas de prevención, ha causado muchas situaciones de violencia doméstica, y muchos duelos por separaciones, por divorcios y también por femicidios, que en mi país han aumentado muchísimo en estos tiempos. Y al principio de la pandemia, como estábamos más aislados y en cuarentena, no había en general robos ni situaciones de violencia en las calles, pero en la medida que se fue aflojando y flexibilizando, se ve mucho más este tipo de robos, y donde la violencia ha aumentado más, o sea, hay más asesinatos, por ejemplo. No que haya más que el año pasado, hay menos tasas de homicidios en situaciones de robo, pero estos también son tipos de duelos que nos van afectando por el tipo de pérdidas violentas. Entonces, en psicología de los duelos vamos viendo que el duelo se ve afectado por qué tipo de pérdida uno ha sufrido.
si ha sido un tipo de pérdida anticipada, donde hemos podido acompañar y cuidar al ser querido, vamos pudiendo, a pesar de que el estrés y el malestar y la angustia y el dolor y la tristeza nos invade como deudos, pero hay investigaciones que muestran, investigaciones de los Estados Unidos en general, que después hay mucho más alivio del malestar y la aflicción una vez que el ser querido ha fallecido, y donde el deudo se siente más tranquilo y en paz porque ha sentido que pudo acompañar y despedirse de su familiar, cosa que en estos momentos no ocurre, y después voy a tratar un poquito el tema de la pandemia, pero quería hablar un poco de los tipos de duelos, porque sabemos que en las pérdidas trágicas, las pérdidas repentinas, las pérdidas inesperadas, ya sea por ataque cardíaco o por alguna enfermedad, digamos que la persona tiene un ACV o que fue un enfermo durante su vida, pero sufre un episodio y repentinamente fallece, aunque haya estado enfermo durante su vida, ese tipo de pérdida repentina nos toma por sorpresa y nos deja choqueados, con sensación de embotamiento. Hay una autora colombiana que a mí me encanta, no sé si la conocen, Isa Fonegra de Jaramillo, ¿no? Que es una de las que se llama De cara a la muerte, cómo afrontar las penas, el dolor y la muerte para vivir plenamente, que trata todos estos tipos de duelos diferentes, donde ella dice que es todo este tipo de pérdidas repentinas, inesperadas, donde algunas son trágicas, otras no, porque morir de un ataque cardíaco no es algo trágico. Tal vez se vive como algo trágico o traumático, pero no lo es. Trágico sería alguien que muere en un atentado, en un homicidio, o una muerte trágica por un suicidio, que en este momento también no se dicen las tasas de suicidio, porque es algo que afecta y asusta mucho, pero también hemos visto que han aumentado tasas de suicidio en el mundo por la pandemia. Y estos tipos de duelos diferentes van permitiendo que el deudo se vaya preparando desde antes de la pérdida, si es una pérdida anticipada, y cuando no es algo anticipado, hay factores que tienen que ver más con la resiliencia personal, o sea, cómo la persona tiene cierto nivel de fortaleza y capacidades que si los tiene desarrollados por haber vivido duelos previos o porque tiene un yo fuerte y muchas capacidades y habilidades, será más fácil poder enfrentar y elaborar la pérdida. Si la persona no tiene esas capacidades, lo bueno es que puede aprenderlas, puede aprender capacidades y habilidades, o sea, puede desarrollarlos. En un duelo hay procesos de aprendizaje y esto es muy importante para los que trabajamos en la psicoterapia o el acompañamiento de personas en duelo para poder ayudarlos a atravesar esas pérdidas. Cuando yo empecé a ver el tema de mi tesis doctoral, influida porque les voy a contar un poquito para hacer más leve todo este tema, un poquito de mi historia. Yo había terminado mi formación como psicóloga en la Universidad de Buenos Aires en el año 89, y en ese año yo conocí, sin buscarlo, porque hay personas que buscan un maestro espiritual, yo conocí a quien fue mi maestro tibetano. Se llamaba Chogyal Namkhai Norbu, un nombre raro, difícil, que quiere decir en tibetano preciosa joya del cielo. Al principio no entendí demasiado del budismo, me parecía todo muy raro, pero había algunos cánticos, me gustaba el yoga tibetano, me gustaban algunas danzas sagradas, entonces fui empezando a aprenderlas. Hay movimientos que se hacen con las manos que se llaman mudras, que me costó como un año aprender algunas. Pero bueno, como soy muy perseverante, decidí mantenerme y de a poco fui aprendiendo y entendiendo de qué se trataba. En el año 95 mi papá se enferma y es internado y estuvo durante 49 días en terapia intensiva, para lo cual yo atravesé lo que era una pérdida anticipada, pero con muchos niveles de estrés
porque sufrió varias cirugías. Ya tenía 73 años, y bueno, después que los médicos decían es el enfermo del año, pues se va recuperando, obviamente ya a esa edad y con tanto tiempo de terapia intensiva y todas las situaciones de complicaciones que tenía, no se recuperó. Para mí, por más que lo acompañé en ese momento de un duelo anticipado, lo que me sirvió fue porque yo ya hacía muchas prácticas espirituales y conté con gran apoyo de mi grupo de budismo tibetano de la Argentina y también de personas de mi grupo, que es una comunidad internacional, donde de hace muchos años nos conectamos a través de la internet y hacemos prácticas juntos, y el maestro que falleció hace 2 años siempre daba, durante 30 años, siempre dio retiros, que nos juntábamos en distintas partes en Argentina o en otros lugares del mundo, y también daba prácticas y enseñanzas por internet, que aún se mantienen en mi comunidad, por lo cual ya todo el tema de la virtualidad no era algo nuevo para mí ni para nuestro grupo. Sí lo es para muchos en la actualidad, pero hay muchos grupos que funcionan así, tanto en Argentina como en el resto del mundo, y tanto en budismo como en otros credos. Entonces sigo con mi historia personal. 2 años después mi mamá falleció, pero ya en ese momento la pudimos acompañar, y como vimos que tenía una enfermedad terminal, un cáncer terminal, fue mucho más tranquilo todo, y decidimos que no estuviera en una sala de terapia intensiva donde solamente podíamos estar poco rato, 15 minutos al mediodía y 15 a la noche, acompañando a mi papá. Con mi mamá decidimos que estuviera en un cuarto sola, donde pudiéramos estar con ella la mayor parte del día y turnarnos. Ahí también tuve el gran apoyo de mi grupo espiritual y también de de otro maestro tibetano, el Khenpo, que quiere decir doctor en filosofía, Khenpo Losal Tsangpo Bod, que es de un monasterio de la India y que venía desde el año 95. Entonces, todas esas prácticas que yo fui haciendo me fueron nutriendo, y a la vez fui escuchando y acompañando a otros compañeros míos que sufrían estas situaciones de pérdidas, de duelos por divorcio, situaciones de enfermedad, amigos o compañeros que enfermaban de distintos tipos de situaciones cardíacas, trasplantes, cáncer, algunos se recuperaban y otros no. Y también hacíamos prácticas durante la enfermedad, durante el momento previo a morir y en el momento posterior a la muerte, que se suele hacer en el budismo tibetano. Después de la muerte de mi madre, yo tuve un tiempo que estuve en Estados Unidos, porque decidí no trabajar durante unos meses. La verdad que después de esos duelos había quedado bastante de cama y decidí que no estaba en buena situación para atender pacientes. Entonces, en Estados Unidos tuve la oportunidad, siendo judía, de conocer la Kabbalah judía, que me conectó con mis orígenes y con otro tipo de prácticas espirituales que fueron muy importantes para mí. Entonces, de esa manera, yo también fui conociendo en Estados Unidos a otras personas que hacían prácticas espirituales en el duelo, porque nos juntábamos para hacer la oración del Kadish, que es una oración especial para los muertos, que se hace en los templos o sinagogas, y otros tipos de rituales que se hacen a la semana, al mes, al año, el fallecimiento del ser querido, porque el duelo judío tiene muchos rituales que van marcando momentos en el duelo, lo cual tiene la función de ayudar al deudo a poder salir del duelo. ¿De qué manera? A través de las prácticas de lectura de textos religiosos, a través del acompañamiento de los rabinos, y yo fui viendo cómo los clérigos están preparados para hacer ese acompañamiento. Para lo cual en el año 99, ya habiendo empezado mi tesis doctoral, acompañé a unos monjes tibetanos en un tour que hacían un tour mundial, los acompañé traduciendo del inglés al castellano por Perú y por Colombia, y después por Estados Unidos, en Miami, con una amiga mía que organizó actividades ahí. Y ahí también tuve las situaciones de acompañar y entrevistar, digamos, había muchas personas que se acercaban para cartas astrológicas, que en tibetano hay. Pero en realidad en Colombia pasaba que esas
esas charlas y entrevistas eran más como sesiones terapéuticas, porque las personas como eran, imagínense el año 2000 en Colombia, tú Janet recordarás, las situaciones tan dramáticas y trágicas de atentados, matanzas, muertes a manos de la guerrilla, de los parapoliciales. Entonces ahí también fui conociendo otra realidad diferente a la de mi país, donde habíamos también sufrido una dictadura genocida que desapareció a 30.000 personas, donde también eran duelos sin la presencia del cuerpo, y en Colombia también en muchos casos eran duelos sin presencia de cuerpo. Entonces cuando yo hice el doctorado, y en uno de los seminarios el doctor Darío Páez, que fue mi director de tesis, que es un exiliado de Chile que vive en el País Vasco, él a mí me propuso, cuando yo le dije mi tema de tesis, que él me podía acompañar en el tema del duelo y la religión, pero que él era ateo. Pero él había estudiado e investigado los rituales colectivos en países como Guatemala y El Salvador, donde también habían sido situaciones de rituales colectivos, donde las poblaciones indígenas muchas veces hacían los rituales sin poder tener los cuerpos de sus seres queridos que habían sido asesinados por las dictaduras de esos países. Entonces, esto tiene que ver con rituales colectivos, ¿no? Que yo tengo dos artículos diferentes, uno que es el que escribí sobre rituales para cuando Janet me pidió para la revista del Remanso, y otro es para la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Lima, en Perú, que me invitaron para un congreso de psicología positiva en el 2011, y que han publicado varios de mis artículos, que ustedes los pueden encontrar en Google o en academia.edu, o si quieren me mandan un mail y se los puedo enviar con mucho gusto. Cuando estaba viendo mi tema de tesis, y mi director de tesis, Darío Páez, fue tan gentil que me dio materiales, también me facilitó materiales sobre el acompañamiento de personas con HIV que hacían sus parejas en las épocas donde el HIV no tenía cura en Estados Unidos, y donde también había eran muy mal vistos las parejas homosexuales, unas investigaciones de Folkman muy interesantes. Cuando estaba viendo en Cyclic el tema del duelo, empecé a ver que había un área que se llama de la psicología de la religión, y que después se amplió a la psicología de la religión y la espiritualidad. Quiero ver el tiempo para saber cómo voy. Ese área, en el año 2000, era completamente desconocido en la Argentina, y además tenía muy mala prensa, porque en la Argentina, en psicología, en la facultad estatal, en general, la religión es considerada como el opio de los pueblos, como decía Marx. Entonces, la religión era vista en algunos congresos como lo que producía patología. Sin embargo, yo fui viendo que había inmensa cantidad de estudios, investigaciones de Estados Unidos y de Europa, y algunas pocas de Latinoamérica en esa época, sobre lo que Pargament, en el año 97, y Koenig, que es gerontólogo, escribían sobre la influencia de los temas religiosos y espirituales sobre la salud, y los impactos y efectos positivos de la religión y la espiritualidad en la salud física, mental e interpersonal. También fui tomando un área que es la psicología social transcultural, que habla del duelo en las distintas culturas, y donde se habla donde algunas culturas facilitan la expresión emocional en forma abierta, mientras otras, como las culturas orientales, el deudo no se le permite, se trata de controlar las emociones. Y en otras culturas, como la norteamericana, se permite, o la cultura protestante, se permite la expresión de las emociones, pero en forma privada. Se desalienta, digamos, que la persona siga en duelo. A las mujeres se les habilita mucho más sentir la tristeza y permitirse el llanto, pero no la rabia. Y a los hombres se les permite, digamos, expresar la rabia, pero no el llanto. Esto eran épocas, ahora está cambiando, por suerte, con todos estos movimientos feministas, donde
realmente se está viendo que es necesario poder expresar las emociones y tener contacto corporal, tanto hombres como mujeres, y también lo que se llama, lo que es distintas identidades de género, pero no voy a entrar en ese tema que es muy complejo y no me da el tiempo. Lo que sí, dentro de la psicología social, en las investigaciones hay mucho acerca de lo que es el apoyo social en el duelo. Barreto y Soler hablan de que es importante disponer de familiares y amigos que escuchen empáticamente, sin reprimir el llanto o las expresiones de frustración. Y entonces el apoyo social produce un efecto positivo en la salud. Rosenblatt nos dice que el apoyo social aporta distracción a los deudos y Rosenblatt dice que el consuelo, que es de los pocos que habla del consuelo, que es un término que en general la psicología ha dejado de lado, pero que el consuelo y el apoyo religioso y espiritual de clérigos ayuda a los deudos a resolver conflictos y enfrentarlos, conflictos que pueden ser cognitivos, emocionales, existenciales, familiares, sociales, que pueden surgir a partir de la muerte y la pérdida de seres queridos. Y el apoyo religioso, sigue diciendo Rosenblatt, de padres religiosos o espirituales es una fuente de alivio, confort y consuelo a través de manifestaciones de cariño y respeto al ser querido y la expresión de condolencias a los deudos. Todos ellos hablan de la importancia también del contacto. Si ustedes ven fotos de las personas en los velorios o en los entierros, en general lo que prima es el abrazo, el dar una palmada, dar la mano, a veces sostener a los deudos porque se sienten tan dolidos que se sienten que van a caer. O lo que son a veces los velorios, donde también se sirven ciertas comidas. En el duelo judío se suele acompañar a los deudos en la primera semana y es la comunidad y los otros familiares que preparan las comidas, los ayudan en las compras, atienden a los hijos. Entonces, todo este tipo de cosas en este momento de pandemia no las podemos realizar porque no podemos ir a las casas a brindar este apoyo, no podemos acompañar a través de abrazos, ni de contacto corporal, ni de manifestaciones colectivas en velorios o entierros. Entonces, esto también es algo que nos ha afectado y nos afecta en este momento del duelo. Ahora hablamos del título de mi charla que iba a ser acerca de la espiritualidad. Ahora, en general no hay acuerdos entre los autores sobre qué es religión y espiritualidad, pero en general, cuando hablamos de religión se refiere a algo que está sistematizado, que tiene un código de conducta ética, que funciona en forma sistemática en una institución y dentro de un credo, donde además hay rituales que no se pueden mezclar y hacer como uno se le antoja. Digamos, el Padre Nuestro tiene una forma, el rito judío y los rezos tienen una manera de hacerse, no podemos mezclar cualquier cosa. En cambio, cuando hablamos de espiritualidad, tiene que ver con búsquedas personales, con que la persona es la que alude a algo sagrado y también busca sentidos. O sea, las creencias religiosas y las espirituales nos ayudan a atribuir sentidos en el duelo. ¿Sentidos a qué? Y bueno, la vida se nos ha dado vuelta. En esta pandemia también, mucho más. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué la muerte? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Y todo un montón de preguntas que uno de los autores que realmente es muy importante es Viktor Frankl, El hombre en busca de sentidos, quien ha escrito ese libro después, no sé si lo conocen, que después de haber atravesado sus vivencias tan difíciles en Auschwitz durante el Holocausto y sobrevivido. Y otro autor, Bettelheim, Bruno Bettelheim, que también es judío, también estuvo en un campo de concentración, y escribió y tuvo una gran producción, pero evidentemente tuvo una vida bastante más difícil en un sentido personal, porque cometió suicidio al final de su vida. Entonces, vemos cómo a veces algunas situaciones trágicas pueden llevar a que la persona sane esas heridas y produzca grandes creaciones que nos ayudan a los demás,
y otras también produzcan creaciones, pero que no logren después terminar su vida de una manera que no sea trágica. Otro autor importante es Jung, que atendió a pacientes religiosos, también que habían sufrido distintos tipos de situaciones de guerra, y que decía que todo lo que tenía que ver con su religión o su práctica espiritual era lo que le daba sentido a la vida, y que la psicoterapia o el psicoanálisis que él planteaba debía tenerlo en cuenta para ayudarlo, por lo cual Jung tiene un libro muy interesante acerca del alma. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad para Parkman, tiene que ver con experiencias personales que pueden ser trascendentes o místicas, y que son experiencias donde la persona busca respuestas al sentido de la vida. Tal vez no las halle, pero lo que es importante también es la búsqueda que realiza. Y que la espiritualidad tiene que ver con lo que está más allá de los sentidos, porque a veces las personas dicen, mostrame la energía, mostrame qué pasa después del rezo, mostrame el efecto de la plegaria. Y Larry Dorsey, que escribió un libro, Palabras que curan, ya hace como 30 años, donde hay muchas investigaciones acerca del poder de la plegaria y la oración en enfermos con distintos tipos de enfermedades, y con personas que oraban con distintos tipos de plegarias, de distintos credos o tradiciones espirituales, y que producían en distintos pacientes efectos positivos en la salud. Otro que hizo investigaciones es Benor, que yo lo nombro a todos ellos en mi artículo Efectos positivos de las prácticas religiosas y espirituales, un artículo que está publicado por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Lima. Volviendo ahora al tema del duelo. Lazarus y Folkman son los que plantean el afrontamiento del duelo. ¿Y qué es esto? Todos tenemos distintos recursos y estrategias para afrontar un duelo, para afrontar todo lo que son esas demandas, ¿no? De cómo, por ejemplo, si alguien está internado, tenemos que enfrentar trámites, tenemos que acompañar al ser querido, tenemos que ocuparnos de sus pertenencias, de sus comidas, o si falleció, también de todo lo que ha sido disponer de las pertenencias, tal vez problemas de herencias o divisiones que se producen en la familia, conflictos de intereses, o incluso conflictos por el tipo de rituales que se van a realizar, ¿no? Una persona que yo entrevisté para mi tesis, siendo budista, él aceptó que la familia hiciera para sus padres, de credo católico, todo lo que eran los rituales de credo católico. Él no quiso imponer nada de budismo, porque hubiera producido mucho conflicto dentro de su familia. Pero a veces se pueden integrar ambas cosas. Yo, cuando mi madre estaba en el velorio, cuando estábamos en el velorio de mi madre, vino un maestro mío y con mi grupo cerramos las puertas de una sala, hicimos en silencio unas prácticas de budismo tibetano. Lo mismo hacíamos en la sala del hospital. Por supuesto que respetando al resto de la familia y respetando el contexto del hospital y del velorio. Entonces es como uno, desde su conciencia y su respeto como practicante espiritual, que puede tratar de no causar conflictos dentro de la familia o del ámbito donde se desarrolla su práctica. En cuanto a los rituales, ya Durkheim en el año 1912 nos habló que los rituales sobre la muerte y las actividades de conmemoración colectiva pueden beneficiar a los individuos y sirven como una función social importante porque intensifican emociones compartidas y establecen lazos de unión, bajo la forma de sentimientos de solidaridad. Me parece muy importante esto, porque aunque no podemos hacer rituales en este momento de juntarnos en forma colectiva, familiar, en los lugares de las salas de velatorio o en los entierros, tal vez se permita a muy pocas personas ir. Incluso acá los centros religiosos están cerrados, pero uno se puede conectar a través de la internet y el streaming
con muchas prácticas que se realizan en los Shabbat, por ejemplo, dentro del judaísmo, o algunas misas que algunos sacerdotes realizan también por internet. Por supuesto que el velorio, en ese sentido, en forma virtual, nos da un alivio como deudos, pero por supuesto que nos falta la contención y el abrazo del otro, como nos falta también, siendo adultos mayores, el contacto y el juego con nietos, sobrinos nietos, en mi caso, ¿no? Y el juego con los niños o con los hijos. Pero es importante tener en cuenta de que podemos hacer cosas que supla esa falta, y no quedarnos viendo el vaso vacío, sino viendo qué recursos podemos tener a través de la virtualidad para poder realizar algún tipo de ritual que nos ayude. Ahora, cuando hay rituales, en general solemos pensar que son los colectivos y rituales más donde participa más número de gente, pero también hay muchos rituales privados que son muy importantes. Y esos rituales implican también poder hacer plegarias. Algunas personas hacen plegarias peticionales cuando el ser querido está internado o está por morir, o incluso cuando ha muerto, que se le pide a Dios o a Buda que los ayuden, que puedan morir en paz, que no tengan sufrimiento. Y las personas religiosas o espirituales que realmente tienen fe desarrollada, creen que eso es posible. La cuestión es cuando hacen un tipo de afrontamiento negativo, donde después de ver de que, por ejemplo, no sucedió la curación, se enojan con Dios, se enojan con su credo, se enojan con los clérigos. Esos son tipos de afrontamiento religioso espiritual negativo, porque no produce alivio ni confort al deudo, sino que lo deja en un estado de mayor malestar. Y esto ha pasado mucho con mucha gente judía que ha atravesado el Holocausto y que ha quedado muy enojada con Dios, o que ha quedado descreída o negado la existencia de Dios. Y hay un libro muy interesante del rabino Kushner, no sé si lo conocen, que se llama, es un bestseller, ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena?, donde él también nombra a una persona que no recuerdo ahora el nombre, que había perdido a toda su familia en un campo de concentración, a su familia de origen, pero logra armar una familia propia, que luego la pierde en un incendio. Y esta persona, en vez de hacer una asociación, digamos, de hacer juicios penales y civiles, decide armar una asociación para la protección y la defensa contra los fuegos forestales, los incendios forestales. Entonces, ¿cómo una situación de dolor nos puede servir para poder hacer algo que tiene que ver con la solidaridad, con el pensar en el otro? Y muchas veces acá en mi país, las madres del dolor o las madres de la Plaza de Mayo, distintas organizaciones de madres, incluso de padres que han perdido seres queridos, logran juntarse con otros, les brindan apoyo, tienen una resonancia empática y, aunque no son personas formadas en counseling o en psicología, pero el hecho de estar con otras personas que han padecido y sufrido lo mismo ayuda a transitar mejor el duelo. Incluso de padres que han perdido hijos, están los grupos en las iglesias que llaman Renacer, que también ayudan a los padres que han padecido situaciones de pérdidas de hijos, ya sea por enfermedad o situaciones violentas o trágicas. Disculpan que voy a tomar un poquito. Quería leerles un poquitito en relación a los rituales colectivos, lo que había dicho el hombre católico de mi investigación, que para él lo que fue más importante fue la misa de cuerpo presente, pues fue un ritual más importante que el velorio y el entierro, porque tuvo más presencia de familiares, amistades, pares religiosos y algún miembro conocido del clero, porque él había sido sacerdote previamente.
Cambio para la mujer judía, el velorio en la casa de mis padres, dijo, me ayudó muchísimo, pude estar al lado de mi papá, me ayudó a ver que tenía un rostro tranquilo y que se había ido en forma apacible. Pude despedirme de él y escribirle unos poemas que me surgieron a modo de inspiración como producto de mis emociones y mi trabajo espiritual. El escribir tiene que ver con la tradición judía de los cuentos y chistes que hacía mi papá. ¿Por qué traigo esto? Porque en este momento de pandemia, donde no podemos estar en un velorio, ¿no?, con otros familiares y contar con ese apoyo, sí lo podemos hacer en forma virtual. Una paciente mía cuyo hermano murió por un ataque cardíaco en Israel, se juntaron por Zoom y tuvieron un velorio por Zoom, la familia que está en Israel con los que están en Argentina. Y ella después también escribió sobre la historia con su hermano y la mandó a su familia, lo cual fue algo muy, que fue recibido de una manera muy reconfortante por sus miembros de la familia. Y algo importante para esta persona en el velorio de su papá en la casa, que no fue el velorio que se hizo después en una sala velatoria, fue importante para ella porque en la tradición judía los velorios se realizan a cajón cerrado. Entonces no se puede ver a la persona. Pero ella, al poder estar con el papá antes de que se lo llevaran a la casa velatoria, vio que estaba tranquilo y el ver el rostro apacible, que la muerte había sido en paz, la había ayudado mucho. Entonces acá hay dos temas, uno como la escritura terapéutica o tal vez un canto o recordar el legado del padre, los chistes, ¿no?, que hacía, o el escribir y mandar un escrito al resto de la familia, o una música, o algo, una pintura, un dibujo, puede ayudarnos a transitar, enfrentar y elaborar esa pérdida. Entonces, en estos momentos de pandemia, donde estamos tan limitados, creo que tenemos que tratar de ser más creativos y, por un lado, empatizar con aquellos que tienen que enfrentar las pérdidas de familiares por COVID, que no pueden acompañarlos, que saben que sus familiares están solos y sufren. Pero acá en Argentina se ha creado ahora en algunos hospitales, en equipos sanitarios, hay una red que se llama Acompañar, que la pueden buscar en el Facebook, que se ha creado hace poco con equipos de cuidados paliativos que funcionan hace tiempo, con voluntarias, y también con médicos y enfermeros, donde lo que están haciendo es utilizar los celulares, si el paciente no está muy grave, como para que tenga un contacto con su familiar que está internado, lo cual le va a producir menos angustia a ese familiar internado y al otro que está afuera y que no puede visitarlo de ninguna manera. Incluso en algunos hospitales hay enfermos que no están internados por COVID, sino por otras patologías, que no pueden recibir a sus familiares en muchos casos por temor al contagio. Entonces, esto es un tema que hay que tener en cuenta, por lo cual la presencia del equipito del celular, ¿no?, y la posibilidad de que el equipo sanitario, si no está sobrepasado y sobrecargado, que es lo que está sucediendo en general en todo el mundo, que en algunos momentos por ahí lo utilicen los voluntarios que no están con el nivel de responsabilidad que tienen los médicos y los enfermeros. Y otra cosa a tener en cuenta, que yo no sé si está funcionando en algunos países del mundo, acá todavía no hay, son lo que va a haber que preparar en cuanto a atención de todo lo que es el personal sanitario, porque en la Argentina ya hay mucho personal contagiado, médicos, enfermeros y los que trabajan en el hospital en la parte administrativa o de limpieza, y donde además se ven más sobrecargados, esto lo decía en un Zoom la vez pasada una de las personas voluntarias de esta Renacer, porque la familia no puede dar apoyo y consuelo y acompañamiento a quien está internado. Entonces el médico, por un lado, está vestido con esa escafandra que parece un astronauta, donde no se le ve ni la cara y no puede tomar contacto con el paciente, y el paciente se siente realmente con un nivel de angustia y distancia. Entonces,
esto también angustia al paciente, a la familia, pero también al personal sanitario. Y yo creo que vamos a tener que tener en cuenta, si es que no se está haciendo ya, la posibilidad de brindar atención psicoterapéutico, psicológico, de acompañamiento en duelos al personal sanitario que por esta situación no está acostumbrado a ver tantas muertes seguidas por una enfermedad tan brutal como el COVID-19, y donde no tiene tampoco la presencia de los familiares con quienes poder hablar y compartir lo que pasa, o a veces pasa que, como salió hoy en una noticia, en uno de los WhatsApp, que dice, una persona dice, anoche estuve de guardia, falleció una chica de 29 años por COVID-19. Tuve que levantar al padre que se desplomó en el suelo cuando se lo dijeron. Tuve que entrarlo a la guardia, abrazarlo cuando volvió en sí, para que no se desarmara frente a mí como un castillo de naipes. Entonces vemos que también el personal sanitario está cumpliendo también funciones de contención y acompañamiento de aquellos que pierden seres queridos. Entonces creo que estamos en una situación de niveles de estrés muy elevados, donde iremos viendo con el paso del tiempo cómo hay situaciones de estrés que producen enfermedades, que ya las están produciendo, que producen aumento de depresión, también problemas cardiológicos, ¿no? Hay personas que por ahí no se van a atender a los centros hospitalarios por temor al contagio, o hay cirugías programadas que si no son urgentes no se realizan. Y esas también son situaciones de pérdidas que nos afectan a todos. No quiero que se depriman con este tema, quiero que podamos ver qué es lo que podemos hacer. Porque nosotros también que trabajamos en esta área, necesitamos fortalecernos para acompañar a nuestros pacientes, a los familiares, ¿no? Entonces, es importante tanto para las personas que atendemos, que están en duelos, que puedan recuperar la autonomía, que puedan tener mayor autocontacto consigo mismos, con sus emociones, porque el poder reconocer las emociones y expresarlas en el duelo va a ayudar a poder transitar un duelo y tener una salida positiva del mismo, saludable. Entonces, si podemos tratar de tener en cuenta esto, incorporar la espiritualidad y reconocer los rituales que las personas espirituales o religiosas realizan y respetarlos, también vamos a ayudarlos, porque van a animarse a poder hablar de los mismos. Por ejemplo, a otra persona budista que yo entrevisté para mi tesis, ella decía que ella algunas experiencias espirituales, trascendentales, no las hablaba en terapia por miedo a que pensaran que estaba loca. Por ejemplo, ella había enviudado y tenía a veces sensación de presencia de su marido en su casa familiar, o a veces era como que lo veía en la calle, o tenía sueños con él. Y muchas veces en psicología se nos dice que eso es un delirio del paciente, y se descalifica y se lo considera que está loca. Riz es un autor que yo nombro en mi artículo Sensación de presencia del ser querido fallecido, que lo publicó la revista de Psicología Paranormal del doctor Alejandro Parra. Riz habla de que esto se produce mucho, este tipo de fenómenos y experiencias, en los duelos en general por viudez o pérdida de hijos, y que hay que ver qué tipo de signos presenta la persona, el deudo, para ver si realmente es un signo de patología o es algo que tiene que ver con procesos normales en un duelo. Entonces, muchas veces las experiencias religiosas, espirituales, místicas, hablan de una energía que es invisible. La oración tiene efectos positivos, tanto en uno como cuando la realiza, como en los demás cuando la sienten. Por ejemplo, en el credo judío, en el credo católico, en el budismo, hay oraciones y prácticas de sanación o de healing.
Y si uno va a hablarle a un terapeuta que no entiende nada de esto y que descalifica la religión y la espiritualidad, le va a parecer que es una locura del paciente. O si le habla del Reiki, ¿no? O de lo que siente haciendo la respiración en Qigong, que es un arte chino, creo, eh, le va a parecer también que es algo raro y no lo va a entender. Sin embargo, todo esto forma parte de lo que se llamó medicina alternativa y ahora se habla de medicina integrativa. Y que estas prácticas también son rituales que se pueden realizar en forma privada o colectiva, en la casa o en los centros religiosos espirituales, y que en estos momentos también se realizan a través de la Internet, donde las personas pueden ponerse de acuerdo en un cierto horario para hacer las prácticas juntos, ya sea por Zoom o porque se decide, cada uno lo hace en su casa, para alguien que está enfermo o para alguien que murió, ¿no? O para alguien que necesita, porque se siente mal, se siente con mucha angustia en su duelo, y eso brinda acompañamiento al deudo, a la vez que también ayuda a que o el alma descanse en paz, según la creencia católica o cristiana o judía, o a que pueda tener una buena reencarnación, según la creencia del budismo tibetano. Entonces, cuando tenemos en cuenta la espiritualidad del paciente y los distintos rituales que puede realizar y los distintos tipos de plegarias o prácticas, podemos ayudar al paciente nuestro o a la familia a que pueda realizar estas prácticas y a que pueda comentarlas, porque también poder hablar con otros les hace bien. Poder decir que algo que hizo más allá de la terapia o el acompañamiento que recibe en el duelo, y que algo que hace desde su creencia espiritual, desde su adhesión a un credo religioso, a una tradición determinada, ¿no? Que puede ser la Pachamama o distintos seres de divinidades, ¿no? O las creencias que la persona realmente tenga, mientras no sea algo nocivo para su salud. Creo que es importante tener en cuenta esas creencias, esas prácticas y los rituales que pueden hacerse en momentos de pandemia. Y que si son personas espirituales o religiosas, seguramente, aunque no puedan ver a su ser querido internado por COVID o internado o que vive en una residencia geriátrica y no podemos visitarlo, sea, haciendo prácticas espirituales, sabemos que esa energía le llega al otro. Y si lo llamamos por teléfono, esa energía del contacto y del apoyo, ese contacto amoroso con el otro, es algo que es muy importante en los duelos, porque el problema es que la persona que cuando terminan los rituales de la muerte, cuando fallece el ser querido, se encuentra solas, y la soledad y el aislamiento es lo que produce mayor depresión o puede llevar a síntomas de adicciones determinados, que en estos momentos ha aumentado mucho, ¿no? La adicción al alcohol, la adicción a drogas, la adicción a distintos tipos de remedios para poder dormir, la adicción a la sexualidad, con lo que tiene esto de riesgo si tenemos contactos sexuales con personas desconocidas que no sabemos si son asintomáticos de COVID-19, por ejemplo. Entonces, todo lo que implica, es importante tenerlas en cuenta si trabajamos con deudos, porque en los duelos puede haber mucho más aumento de este tipo de patologías, ¿no? De enfermedades psicosomáticas o de enfermedades que puedan llevar al desarrollo de situaciones más agudas como un ataque cardíaco o al desarrollo de un cáncer determinado. Hay algunas investigaciones que hablan de que las pérdidas de seres queridos hacia el 7º año más atrás de la pérdida puede ser algo que si no está elaborado puede llevar también o influir como un factor, no determinante, pero es uno de los factores que puede llevar al desarrollo del cáncer. Y otra cosa que es importante en este momento, que por ejemplo en mi comunidad de budismo tibetano hay una médica tibetana que habla mucho de todo lo que es el tema de la dieta saludable, que en estos momentos de pandemia nos cuesta o nos ha costado bastante,
al menos en Argentina, que estábamos acostumbrados a los asados, ¿no? Y a las reuniones de los domingos, y donde la gente en el aislamiento se ha puesto a cocinar más, lo cual por un lado está muy bueno, pero por otro lado por ahí hay muchos excesos en cuanto a ciertas comidas o harinas o alcohol. Entonces todo lo que hace a una dieta saludable, a los ejercicios que podemos hacer para mantener nuestra salud, porque cuando hablamos de afrontamiento hay distintos tipos de afrontamiento. Uno, y yo voy a ir cerrando con esto, uno es el afrontamiento físico, con actividades físicas como caminatas, yoga, algunos ejercicios que podemos hacer, baile, danza que podemos mirar por YouTube y hacerlo, cantar, ¿no? Ponernos música. Si nos cuesta levantarnos a la mañana, por ahí podernos sentirnos en la cama y ponernos las manos en el pecho y sentir la respiración, y después mover un poco los deditos de los pies y de las manos, y después podemos buscar empezar a estirarnos y desperezarnos, ¿no? Y entonces nos quedamos en la cama, pero vamos sintiendo movimientos, vamos haciendo movimientos como hago yo de los hombros, de las rodillas, que los pueden hacer conmigo en donde están. Pueden mover los pies dentro del calzado y levantar un piecito y un talón y el otro y sentir. Y la energía va a ir así bajando de la cabeza hacia los pies y vamos a ir pudiendo sentir más energía y de a poco recuperando la vitalidad, que es lo que nos cuesta en momentos de duelos, ¿no? Donde sentimos que no tenemos ganas, que estamos deprimidos, que un nivel de depresión en el duelo es normal, pero si se extiende mucho tiempo, va a haber que hacer ciertos tipos de consulta, o si hay ciertas contracturas musculares crónicas que ya nos duelen, es necesario también acudir al traumatólogo, al kinesiólogo, al osteópata, ¿no? Y poder hacer tratamientos adecuados. Entonces, estos momentos es muy importante ese afrontamiento físico. Hay otro tipo de afrontamiento cognitivo que en las personas religiosas o espirituales pasa mucho por leer textos sagrados, la Torá, la Biblia, los Salmos, textos de budismo tibetano, de distintos maestros, de rabinos, de sacerdotes. Yo en mi caso leo mucho el Dalai Lama, y un libro que me ayudó mucho, que es un bestseller también, es el libro tibetano de la vida y de la muerte, de un lama que se llama Sogyal Rinpoche, que también habla también de cuidados paliativos y del acompañamiento en la muerte y el morir, porque él también creó, ya falleció este lama el año pasado, pero creó un lugar de cuidados paliativos y ayuda al buen morir en Londres. Y entonces todos estos tipos de actividades cognitivas, mirar películas, pero mirar películas que sean agradables, no de guerra o de violencia, o no estar mirando o escuchando noticias sobre el COVID y las muertes todo el tiempo. Poder leer algún libro que realmente nos haga sentir que más conectados con el amor, con la vida, con lo que nos gusta, con el placer, para ir recuperando de a poco ese sabor de la vida, porque la gente en el duelo suele decir perdí el sabor de la vida, ¿no? El gusto de vivir. Y de a poco la persona va a tener que ir trabajando, la persona en duelo, en su reorganización, tanto interna como de su vida cotidiana, en su propia recuperación y sanación, y en la posibilidad de que esa herida que deja el duelo vaya cicatrizando. Y el dolor tiene que ir pasando en un duelo normal. Ahora no sabemos cuánto tiempo va a llevar el dolor de estos duelos y el dolor de las personas cuyos familiares han fallecido por COVID, o cuyos familiares están en una residencia geriátrica y tienen que ser trasladados a otro lado, para lo cual tanto el familiar de edad mayor se angustia y se estresa, y los familiares también. Entonces, como personas que trabajamos en este área, creo que tenemos que tener en cuenta estos factores para poder tener conocimiento, empatía, resonancia, y también estos espacios que creamos entre colegas para compartir, porque esto también nos ayuda a sentir que no estamos solos, a que podemos compartir con los demás, compartir conocimientos, experiencias,
crear situaciones nuevas como esa red Acompañar que se creó, o como esta red que ustedes están creando ahora, que es tan positiva. Y creo que quiero, para ir terminando como conclusión, dos cosas. Una que dice Jaramillo, que reacomodarse a la pérdida es recordar a la persona no como presente, sino como ausente. Es evocarla con cariño y nostalgia, pero sin que su recuerdo sea un obstáculo para el crecimiento personal. Es aprender a vivir sin ese ser, encontrando nuevas alternativas para seguir adelante. Es organizar un nuevo mundo con creencias y prioridades diferentes. Hablando, yo tengo otro artículo sobre crecimiento personal y espiritual a partir del duelo,